Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La deuda con las clínicas y hospitales de Colombia ascendió a 16,8 billones de pesos. Solo las EPS acumulan una deuda de 12,2 billones de pesos, incluidas las EPS liquidadas que tienen el 100% de la cartera en mora. La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales realizó un llamado urgente al gobierno nacional para activar un plan extraordinario de liquidez y garantizar el flujo de recursos a las IPS. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Alcaldes y dirigentes gremiales del sur del país le solicitaron hoy al gobierno nacional revivir los bombardeos aéreos contra los grupos armados ilegales que han desatado una ola terrorista en los últimos días. A nombre de los alcaldes hablaron los mandatarios de Cali, Alejandro Eder, y de Popayán, Juan Carlos Muñoz. Y por parte de los gremios se pronunciaron los presidentes de los consejos gremiales de Nariño y Cauca y la directora ejecutiva de Colfecar. Los dirigentes anunciaron la presentación de una acción popular en conjunto para que el gobierno evite los bloqueos en la vía panamericana que deja millonarias pérdidas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El IDEAM lanzó hoy una advertencia climática. Más de la mitad de los municipios de Colombia están en alerta por deslizamientos de tierra debido a las fuertes lluvias. Según el IDEAM, las precipitaciones se intensificarán esta semana en todo el territorio nacional. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente Biden anunciará plan de protección migrante a cónyuges y otros familiares indocumentados de ciudadanos estadounidenses. Gobernador de Maryland indultará a 175,000 condenados por delitos relacionados con marihuana. Biden arremete contra Trump en un mensaje para televisión. Lo llama delincuente desquiciado. Alerta por calor y frío extremos en Estados Unidos. Primer ministro de Israel disuelve el gabinete de guerra. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciará una ley de amnistía que protegerá de la deportación a algunos cónyuges indocumentados de ciudadanos de ese país norteamericano. A pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que Joe Biden, el actual presidente, busca la reelección, el mandatario se prepara para anunciar una amplia acción ejecutiva que protegería a ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos del país de la deportación y les permitiría trabajar legalmente mientras buscan la ciudadanía. La política se aplicaría a personas que estuvieron viviendo en Estados Unidos durante 10 años y utilizaría una autoridad legal existente conocida como libertad condicional, que ofrece protección contra la expulsión. Los defensores de la inmigración y los demócratas buscaron durante mucho tiempo estos esfuerzos en un año electoral y se producen después de que Biden tomara a principios de este mes medidas restrictivas para limitar el procesamiento de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. El proyecto podría constituir el mayor programa de ayuda del gobierno federal desde el programa de acción diferida para los llegados en la infancia de la era del expresidente Barack Obama, el cual también incluye una vía para obtener visas de trabajo que cumplan con ciertos requisitos. Y también en Estados Unidos, el gobernador de Maryland perdonó a más de 175,000 personas condenadas por posesión de marihuana de bajo nivel, una acción que tiene como objetivo abordar el impacto desproporcionado que las políticas de drogas del Estado han tenido en miles de personas, sobre todo afroestadounidenses. El indulto masivo otorgado por el demócrata Wes Moore se produce después de que los residentes del Estado votaran en noviembre de 2022 para legalizar el uso del narcótico por parte de adultos, esto mediante un referéndum. Se intensifica la carrera por la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó un anuncio agresivo contra su rival, el líder republicano Donald Trump. In the courtroom, we see Donald Trump for who he is. He's been convicted of 34 felonies, found liable for sexual assault, and he committed financial fraud.
La campaña electoral de las elecciones presidenciales de Estados Unidos se tensiona. El presidente Joe Biden, por medio de este video, ha decidido pasar el ataque con una campaña publicitaria en que califica a su rival Donald Trump de delincuente desquiciado. El candidato demócrata a la reelección ya aprovechó un acto de recaudación de fondos a puerta cerrada para llamar abiertamente a su antecesor delincuente convicto como argumento electoral. Ahora apuesta por ese mensaje como línea argumental en la semana previa al primer debate entre ambos candidatos, que se va a celebrar el próximo 27 de junio en Atlanta. Por otro lado, durante una reunión con el expresidente Barack Obama y algunos artistas de Hollywood, el presidente estadounidense dio a conocer el recaudo total de su campaña, situando la cifra en más de $30 millones. El gobierno de México reportó al menos 1,4 millones de personas en situación migratoria irregular entre enero y mayo de este año. La inmigración en México ha aumentado notoriamente, así lo confirmó en un comunicado la Institución Nacional de Migración, quien detalló que de acuerdo con los procesos migratorios, 1.393.683 millones de personas extranjeras viajaron por el país en condición irregular en los primeros 5 meses de este año, los cuales 738.270 hombres adultos transitaron solos, mientras que 362.979 eran mujeres adultas no acompañadas. El principal país de origen de los migrantes es Venezuela, le sigue Guatemala, Honduras, Ecuador, Haití, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú y Cuba. De todas formas, sin embargo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó que hay un sobredesbordamiento del flujo migratorio en el país, tras el endurecimiento de las medidas antimigratorias del gobierno de los Estados Unidos y la orden ejecutiva de Joe Biden, quien restringe las solicitudes de asilo y agiliza las deportaciones. Hay alerta climática en los Estados Unidos. En medio de incendios y tormentas, las autoridades de este país esperan registrar esta semana temperaturas récord. Estados Unidos espera registrar esta semana temperaturas extremas tanto de calor como de frío. Las autoridades advirtieron a la población en el suroeste del país que tomará medidas conforme a la ola de calor que ya deja varios incendios forestales en California, los cuales hasta el momento han consumido más de 80 kilómetros. Además, el calor extremo también afecta a Nuevo México y zonas de Texas, Colorado y Kansas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional estimuló que más de 63 millones de personas estaban bajo alerta. Esto sucede mientras un frío inusual para esta época del año afecta el noroeste de la zona pacífica, con previsiones de nieve y aguaceros entre el centro y el norte del país. Además, las graves inundaciones provocadas por las lluvias y tormentas siguen afectando el sur de Florida, donde algunas zonas en Miami, Fort Lauderdale y sus alrededores quedaron sumergidas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolvió el gabinete de guerra luego de la renuncia de 2 altos miembros de la coalición que lo conformaba. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolvió el gabinete de guerra, un mecanismo de coalición creado el 11 de octubre para tomar las decisiones sobre la operación militar en la Franja de Gaza a raíz del ataque de Hamas. La disolución del gabinete de guerra llega apenas una semana después de que el líder de la Unidad Nacional, el ex general Benny Gantz, y uno de sus socios abandonaran ese gabinete por sus desacuerdos con Netanyahu. On the war cabinet being replaced by the security cabinet, the Prime Minister said, quote, "The war cabinet was in the coalition agreement with National Unity MK Benny Gantz at his requests. With Mr. Gantz leaving the government, there is no more need for this extra branch of government. The security cabinet is granted authority by the state to make decisions together with the full cabinet." Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que el primer ministro de Israel no tenía más opciones con respecto a su gabinete de guerra. The war cabinet was an internal domestic measure taken by the Prime Minister to better advise and provide him counsel on the war. We said at the time that we believed it was a worthwhile step, and we still hold by that. But with Mr. Gantz's decision to leave,
I'm not sure that Prime Minister Netanyahu was left with a whole lot of other choices. Las decisiones sensibles sobre la guerra ahora se tomarán en un foro de consulta más reducido en el que participará el círculo de confianza de Netanyahu. El gasto global en armas nucleares en 2023 aumentó 13,4%. Estados Unidos encabeza la lista de compradores. El reciente informe de la campaña internacional para abolir las armas nucleares y del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo encienden las alarmas en medio de tensiones globales. De acuerdo al informe, el gasto mundial de armas nucleares creció un 13,4% el año pasado, hasta llegar a los 91.400 millones de dólares, más de la mitad de ellos desembolsados por Estados Unidos. En un 2023 marcado por la continuación de conflictos como el de Ucrania y el estallido de nuevos como la guerra en Gaza, entre los 9 países poseedores de armas nucleares están Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia, India, Israel, Pakistán y Corea del Norte, quienes invirtieron $173.884 por minuto en este tipo de armamento. El gasto por parte de Estados Unidos es particularmente notable, presentando el 80% del aumento anual y totalizando $51.500 millones, una cifra que supera el gasto combinado de todos los demás países con arsenales nucleares. China y Rusia siguen a Estados Unidos con gastos de $11.800 millones y $8.300 millones respectivamente. En Ecuador, las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de tierra, dejando sin vida al menos a 6 personas y a 30 desaparecidas. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador reportó al menos 6 personas sin vida, 6 heridas y 30 desaparecidas, debido a un deslizamiento de tierra ocurrido en una zona andina del centro del país, afectada por fuertes lluvias que han afectado a 10 provincias. Ante el trágico hecho, las autoridades activaron 3 refugios temporales para atender a las personas afectadas, cuyo número asciende a 126, de acuerdo con el reporte. Además, el Ministerio de Educación suspendió las actividades presenciales en al menos una decena de centros educativos de las regiones hasta que pase la temporal. El gobierno de Venezuela anunció que no reconoce ni reconocerá lo que calificó de venta forzosa de Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela. Este pronunciamiento se da luego de que la semana pasada venciera el plazo fijado por un tribunal estadounidense que organiza la subasta de acciones de la empresa para que los interesados presentaran sus ofertas en un proceso judicial. El propósito del proceso es recolectar el dinero para pagar a los acreedores víctimas de expropiaciones o de incumplimientos de deuda en Venezuela por alrededor de $21.300 millones. El gobierno del presidente Nicolás Maduro advirtió que seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para evitar lo que considera un despojo definitivo de la empresa y además reiteró que se reserva el ejercicio de participación frente a cualquier empresa o individuo que adquiera las acciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que realizará su primera visita a Corea del Norte desde el año 2000. El Kremlin subrayó que este viaje se desarrollará el 18 y 19 de junio y se efectuará como una amistosa visita de Estado con el fin de fortalecer las relaciones entre ambos países. En Estados Unidos presentaron, oigan esto, un celular no inteligente. La finalidad es disminuir los niveles de adicción a los teléfonos móviles. En medio de la saturación por la tecnología y constantes dispositivos que generan distracciones a través de aplicaciones y redes sociales, surgió un concepto diferente para crear un celular no inteligente. Se trata de Light Phone 3, un teléfono que se presenta como un smartphone sin aditivos, que ha sido creado para hacerle la vida más sencilla a los usuarios que sufren de estrés por mensajes y notificaciones que habitualmente llegan al dispositivo. Con una pantalla en blanco y negro y un diseño minimalista, este móvil busca entregar una estética de lujo y funciones muy básicas, incluyendo aplicaciones para hacer llamadas, colocar alarmas, tener temporizador, calculadora, calendario, reproductor de música y notas de voz. Además, el equipo cuenta con conectividad 5G, Bluetooth, doble SIM card y una cámara trasera de 50 megapíxeles, permitiendo tomar fotos básicas.
CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El próximo lunes 24 de este mes se instalará formalmente en Caracas la mesa de negociación para buscar la paz entre el gobierno y la llamada Segunda Marquetalia, que está dirigida por Iván Márquez. El jefe negociador del gobierno de Colombia, por supuesto, es el doctor Armando Noboa. En materia jurídica, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y es nuestro invitado de esta noche. Gracias, doctor Armando, por aceptar. A usted, Yamil, gracias por la invitación. ¿En qué consistirá su gestión? Bueno, el encargo que tengo de parte del señor presidente de la República y del consejero comisionado de paz es, a través de esta mesa de conversaciones, adelantar un diálogo que sea eficaz, que sea ordenado, que no sea ilimitado en el tiempo, cuyo propósito central es lograr la paz con este grupo al margen de la ley que, como usted señala, está liderado por Iván Márquez. Pero esta negociación comienza a partir de qué momento. Mejor dicho, es una reiniciación. Una de las dificultades que tiene esta mesa de negociación es que Iván Márquez y quien con él hacen parte de este grupo de la Segunda Marquetalia, buena parte de sus integrantes firmaron el acuerdo de paz del año 2016 y decidieron desistir del mismo y volver a las armas. ¿Por qué? Ellos alegan que hubo un incumplimiento sistemático del Estado colombiano al acuerdo de paz de ese año y alegan que hubo también una política de entrampamiento hacia sus líderes máximos en ese momento. ¿Qué llaman ellos entrampamiento? Creo que se refieren específicamente al caso de Jesús Santrich y todas las circunstancias que se presentaron alrededor de ese episodio que fue lamentable. ¿Pero qué fue lo que pasó finalmente con el caso de Santrich? Hubo una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación en ese momento, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, porque consideraron que Jesús Santrich no había dejado o había incurrido en conductas o acciones orientadas a la exportación de cocaína a Estados Unidos. Pero sobre ese episodio se han presentado una serie de controversias. El presidente de la JEP ha señalado que en su momento la Fiscalía no entregó la información correspondiente y completa para que ese organismo, que era quien tenía competencia para determinar si eso era cierto o no, lo hiciera oportunamente. De tal manera que alrededor de ese punto hay una controversia, sobre todo de naturaleza judicial. Acusando a Néstor Humberto. Acusando a Néstor Humberto Martínez de haber construido un entrampamiento, un montaje de naturaleza judicial para atacar la columna vertebral del acuerdo de paz. ¿Y eso fue lo que rompió las conversaciones? Eso fue lo que llevó a que en el 2019 se rearmaran, más la crítica a los incumplimientos por parte del Estado colombiano a puntos vertebrales del acuerdo de paz, como por ejemplo la reforma agraria o la protección a la vida de firmantes del acuerdo que han sido objeto de atentados y de homicidios. Reforma agraria que, entre otras cosas, es el primer punto del acuerdo de paz. Así es, y todos sabemos las dificultades que ha habido alrededor de ese tema. También todos sabemos el esfuerzo que está adelantando el gobierno actual para cumplir con ese punto del acuerdo. De tal manera que lo que para nosotros es más importante es que esta mesa de conversaciones, Yamit, no puede arrancar de cero.
no puede arrancar de la construcción de una nueva agenda, porque precisamente quienes desertaron del acuerdo del 16 lo firmaron, y su crítica no está sobre el contenido del acuerdo, sino sobre los supuestos o reales incumplimientos del mismo. Entonces, si eso es así, el gobierno sostiene que esta mesa de conversaciones tiene que empezar por una negociación inmediata a efecto de identificar cuáles son los aspectos vertebrales que se podrían empezar a cumplir, además de lo que se está haciendo de manera inmediata para llegar a un pronto acuerdo de paz con ese movimiento. Mejor dicho, doctor Nova, no se trata de arrancar de ceros. Así es. No. Nosotros creemos que no podemos arrancar de cero, porque eso sería negar que ellos mismos han firmado un acuerdo que está vigente, que está depositado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte de nuestra Corte Constitucional y que es un aspecto vertebral para profundizar la democracia en Colombia. Hay que arrancar del acuerdo y a partir de él construir un consenso con ellos a efecto de lograr su dejación de armas y la reincorporación a la vida civil. Pero ellos aceptan, entre otras cosas, que no pueden arrancar de cero. Ese es uno de los elementos de controversia. Entonces ellos tienen una agenda distinta. ¿Ah, sí? Ellos dicen que la agenda tiene que estar focalizada en aspectos territoriales, en aspectos regionales, que tiene que mirarse algunos aspectos relacionados con el empoderamiento de las comunidades en territorios en donde tienen presencia, pero esos aspectos están contenidos en el mismo acuerdo del 2016. Y concretamente, doctor Nova, ¿qué es lo que van a negociar? Hubo una declaración conjunta de hace unos 10 días en donde se mencionan 5 o 6 puntos. Entonces, dentro de esos puntos está el fortalecimiento de la democracia local, está desarrollar políticas... Perdón, ¿qué es democracia local? La participación de las comunidades y las autoridades locales en el desarrollo democrático, inversiones, economía, integración social en esos territorios. ¿Y los otros temas? Hablan también de la importancia de que se discuta, por ejemplo, el tema de la reforma agraria, hablan de la importancia... Ellos quieren que se les dé un espacio para hablar de las razones de su alzamiento. Nosotros al respecto decimos que sobre ese aspecto no tenemos nada que discutir. Ellos pueden plantear sus puntos de vista. El señor presidente de la República ya ha adelantado algunas opiniones conocidas sobre qué considera el gobierno en relación con este tema, de tal manera que lo que queremos destacar es que esta agenda ya está acotada desde el año 2016 y por consiguiente deberíamos entrar en un proceso de implementación del acuerdo. Políticas públicas, inversiones sociales, empoderamiento de las comunidades, participación de las autoridades locales, mecanismos para que no sigan predominando las economías ilegales en esos territorios. Y está claro, por parte de ustedes, quiénes son los miembros de la delegación del gobierno y quiénes van a representar la contraparte. El gobierno dictó una resolución hace algunas semanas en donde reconoce los voceros y representantes en la mesa de la segunda Marquetalia, entre quienes están varios firmantes del acuerdo del 16, como es el caso del señor Walter Mendoza, que será el jefe de la mesa, que estará acompañado de otras personas un poco más jóvenes. ¿Mendoza? Walter Mendoza. ¿Él es quién? Él es un líder de la antigua guerrilla de las FARC, formado en la juventud comunista en los años 60, ¿Y él 70. va a ser el jefe de la delegación? Él va a ser mi par en la mesa de conversaciones. Y hay otras personas que son no tan conocidas. Andrés Allende,
a una persona que se llama Andrés, no sé si Araña es el apellido o un seudónimo que tiene él, y 4 o 5 personas más que hacen parte de la Segunda Marquetalia, unos firmantes del acuerdo y otros no son firmantes del mismo. Llegaron después de la suscripción del pacto del 2016. ¿Qué miembros de las antiguas FARC que firmaron el acuerdo asistirán a la reunión? Hay unas 3 o 4 personas. ¿Usted recuerda? No recuerdo exactamente los nombres, pero tuvimos oportunidad de reunirnos preliminarmente con ellos en Venezuela hace 15 días. ¿Y están en qué condición? Ellos están en la condición de voceros representantes de la Segunda Marquetalia para esa negociación, según lo ha reconocido una resolución expedida por el señor presidente de la República. Pero digo, ¿qué ánimo tienen? Pues Yamid, yo encuentro que hay pues un ánimo constructivo, vi un ánimo receptivo. Tenemos que partir, aunque en este caso es difícil, de la buena fe de los interlocutores, porque ellos ya desertaron de un acuerdo. Para nosotros, lo dijimos en la mesa, ninguna de las razones que ellos invocan justifican que hubieran regresado a las armas. Porque si hubo un desconocimiento del estado del acuerdo, como en algunos aspectos evidentemente se produjo y así lo han reconocido las propias autoridades, tenían unos mecanismos dentro del Estado de Derecho para sus reclamos, tenían una serie de herramientas que daba el mismo acuerdo para no regresar a las armas, que fue una reacción absolutamente negativa y contraria a la voluntad de paz de los colombianos. Mire, doctor Nova, perdón. ¿Qué pasa con Iván Márquez? ¿Qué se sabe de Iván Márquez? Bueno, Iván Márquez estuvo en los 2 días de diálogos preliminares que tuvimos con la Segunda Marquetalia. ¿Pero usted habló con él? Por supuesto, estuvimos en la misma reunión elaborando el documento, la declaración pública hace 10 días en Venezuela. 10 días. Hace 10 días nos encontramos en Venezuela. Él está bien, tiene algunas limitaciones físicas, pero está en plenitud de sus capacidades intelectuales y de entendimiento. Dicen extraordinariamente, yo no sé si era cierto o no, que perdió un brazo. Pues tiene algunas limitaciones, yo no quisiera entrar en ese tema, Yamid, porque eso se presta a muchas especulaciones, pero él fue objeto de un atentado que lo describió en la mesa, parece que le enviaron una caja de habanos y al abrirla le explotó una bomba, un explosivo que le causó unos daños físicos. Pero estaba bien. Pero está bien, está en cabalidad de su conocimiento. Él no va a participar en las conversaciones. Él no estará dentro de la delegación designada por la Segunda Marquetalia, pero sin duda va a ser el poder detrás de la mesa de conversaciones. Es decir, las relaciones entre los negociadores e Iván Márquez están bien. Sí, por supuesto. Sí. Porque hay versiones, no, de que hay diferencias dentro del grupo. ¿No las conoce usted? No las conocemos, pero a ver, la Segunda Marquetalia tiene unas características que tenemos que precisar en el desarrollo de las negociaciones. Al parecer hay una alianza de grupos que se fraccionaron luego de la dejación de armas de la antigua guerrilla de las FARC. Entonces algunos de ellos firmaron el acuerdo, desertaron, otros se armaron o confluyeron a la Segunda Marquetalia después del acuerdo. Entonces, al parecer es un movimiento que tiene una estructura autonómica en los territorios. Una de las preguntas que se hace con frecuencia es qué capacidad de mando tiene Iván Márquez sobre esas estructuras, especialmente en Putumayo y en Nariño. Yo no le puedo contestar de manera concluyente el nivel de coordinación que tienen, pero en el encuentro al que le hago referencia estuvieron todos ellos presentes en la mesa de conversaciones. Ahora,
El ciclo de conversaciones que usted inicia ahora en Caracas, ¿es uno solo o son varios ciclos? Son varios ciclos. Inicialmente se anuncia en esa declaración que será un ciclo al mes con una duración de 7 días. 7 días en Caracas. No le entendí. 7 días negociando. Cada mes 3 semanas para otro tipo de actividades y nos encontramos al siguiente mes nuevamente 7 días. En cuanto al sitio de las reuniones, no está definido. Está definido solamente la próxima reunión en Caracas, pero de ahí para allá eso será objeto de acuerdo en la mesa de conversaciones. ¿Podría ser en Colombia? Nosotros preferiríamos que fuera en Colombia. Vamos a ver qué dicen ellos. O puede ser una cosa itinerante, pero para efecto de que este proceso tenga alguna credibilidad, necesitamos que hayan hechos tempranos de paz, que haya un compromiso de ellos frente a las comunidades, y de ahí la importancia de que desarrollemos esos diálogos en los territorios del país que previamente acuerden las partes en la mesa de conversaciones. Y a ver, doctor, ¿qué se va a tratar concretamente sobre la implementación del acuerdo de paz? Sí, ese es un tema, usted sabe, Yamit, que el acuerdo de paz del año 2016 tiene alrededor de 580 compromisos por parte del Estado y del gobierno colombiano. En los informes oficiales y de distintas entidades se habla de que ese acuerdo se ha implementado entre un 40 y un 50%, pero hay unos aspectos en donde la implementación es supremamente precaria. Entonces tenemos que identificar esos puntos, encontrar una mirada conjunta para ver de qué manera se logra darle aliento al acuerdo del año 2016 de cara a que los territorios se vinculen al proceso de paz con la Segunda Marquetalia. Pero si hay buen ánimo de diálogo por parte de esta Segunda Marquetalia. Esa es una pregunta y una inquietud que está mostrando que hay una muy razonable desconfianza de muchos sectores del país, porque después de que se firma un acuerdo... ¿Incluyéndolo a usted? Pues yo tengo, digamos que una posición de optimismo moderado, y para mi caso parto de un principio de buena fe en la conversación y en la negociación hasta que ellos no demuestren lo contrario. Pero, repito, a nosotros nos interesa un acuerdo pronto, ordenado, dentro de los cauces de la Constitución y del ordenamiento jurídico colombiano. Pero parece, por lo que usted mismo nos acaba de revelar, que no va a ser tan pronto, porque son 7 días a cada mes. Eso indicaría que eso es muy largo. 7 días a comenzar un ciclo. Y 7 días dentro de un mes. Claro. Y otros 7 dentro de un mes. Claro. Entonces, por eso es importante que usted tenga en cuenta nuestra insistencia en que tenemos que empezar por la implementación del acuerdo del 2016. Entonces, eso significa que nos vamos a saltar una etapa de diálogo para entrar a una etapa directa de negociación. Me dicen los entendidos en estos temas que 7 días encerrados mañana, tarde y noche con estos grupos no es una labor sencilla. Vamos a estar en una actividad monacal durante 7 días. Después de 7 días, si hay problemas en los acuerdos, más tiempo puede dificultarnos que fluya la posibilidad de acercamientos efectivos. Lo que muestra que no va a ser un acuerdo fácil. Pues estos acuerdos tienen unos niveles de incertidumbre altos. También tienen unos niveles de escepticismo y de oposición que generalmente se producen en todos estos tipos de diálogos. Pero esperemos que la cosa funcione de manera adecuada, porque la Segunda Marquetalia ha dicho que les interesa llegar a un acuerdo con el gobierno. Y
con las conversaciones que usted ha tenido, ¿qué sentimiento tiene? ¿De optimismo, de expectativa, de pesimismo? Optimismo moderado. Es decir, vamos con una expectativa de que podamos presentarle al país unos resultados, pero que esos resultados no están a la vuelta de la esquina. Si tuviera una percepción de absoluto escepticismo, no hubiera aceptado este encargo. Lo he aceptado porque creo que es posible construir un acuerdo y entregarle al país un acuerdo antes de que culmine el presente gobierno. Es decir, tenemos 2 años para construirlo. 2 años. No podemos hacer negociaciones, Yamid, de 6, 7, 8 años. No. En este caso... El país piensa, creo yo, que el asunto iba a ser mucho más breve. Pues ese es el deseo que nosotros tenemos, pero hay que ver cómo asume la contraparte el tema. Nosotros pensamos que los tiempos que tenemos en realidad es 1 año, porque sabemos que en el año 2025 hay campaña electoral, y en campaña electoral el margen para que se adelanten de manera eficaz este tipo de conversaciones se hace más difícil porque caemos en el contexto de una controversia electoral que por lo que vemos va a ser muy pugnaz. Entonces necesitamos precipitar acuerdos rápidamente. Usted decía que el primer ciclo de conversaciones debe tratar sobre la implementación de los acuerdos de paz. ¿Implementando qué? Por ejemplo, Yami, es que hay dificultades en el Estado para darle cumplimiento a temas del acuerdo. No se ha hecho la reforma política, el tema de la reforma agraria avanza muy poco, la seguridad de los firmantes o de quienes participan de esta mesa tenemos que garantizarla porque no tiene ninguna presentación que firmemos un acuerdo y que a la vuelta de 1 o 2 años tengamos como resultado que han sido objeto de asesinato 450 personas como ha ocurrido con las antiguas FARC. Eso no tiene presentación. El Estado tiene que tener una capacidad real de cumplir para que la paz sea un hecho cierto de cara al futuro inmediato. Entonces, esos temas requieren más que unas discusiones conceptuales, unas discusiones de políticas concretas en los territorios para que podamos avanzar en la implementación. Y mire, doctor Novoa, ¿qué instrucciones precisas recibió usted del presidente de la República? Bueno, yo no he tenido oportunidad de hablar con el señor presidente de la República, sí lo hago con mucha frecuencia, con el consejero comisionado Oti Patiño, y está muy claro que este proceso de paz hay que pensarlo en clave territorial. Significa que hay que buscar la manera de que fluyan recursos a esos territorios en donde tiene presencia este grupo armado. Que fluyan recursos ¿para qué? Para construir políticas sociales que respondan a la situación de discriminación histórica en donde tienen presencia, porque eso en parte explica la capacidad de control que tienen sobre las poblaciones. Es decir, para combatir un poco el desplazamiento general que hay hoy. Claro, porque es que hay una fractura social en el desarrollo económico del país brutal. Y eso coincide que en esas zonas hay una proliferación de economías ilegales, minería ilegal, narcotráfico, bueno, todo tipo de actividades por fuera de la ley que necesitamos contrarrestar a través de políticas que logren vincular a las comunidades a actividades productivas dentro de la legalidad. Entonces, usted viaja a Caracas, allá estará durante 7 días. Así es. Y a su regreso vendrá a mi regreso vendremos, si hay acuerdos, a correr para que esos acuerdos... vendrá a esa mesa para contarle a la opinión pública pues cómo le fue. Así es. ¿Acepta usted? Claro que sí. Desde ahora queda invitado. Muchas gracias. Mil gracias a usted, doctor Armando. Mucha suerte en esta complicada y difícil empresa que va a iniciar
en Caracas. A usted por la invitación, gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CF. Deuda de todo el sistema con clínicas y hospitales alcanza cifras impagables. Director de esas instituciones, Juan Carlos Giraldo, sitúa en 16.8 billones de pesos la deuda. Cae inversión extranjera en 5.9%, revela Banco de la República. La moción de censura contra mí es improcedente, dice ministro de Salud Alfonso Jaramillo. Alcaldes piden regreso de bombardeos contra grupos armados. Duro ataque al gobierno en el Senado por mala situación de orden público. La ONU expresa preocupación por aumento de violencia en Colombia. Vicepresidenta Francia Márquez pide más contundencia a fuerzas militares. 22.000 docentes semiparalizaron hoy a Bogotá con sus marchas de protesta. Piden hundir reforma. Deslizamientos en 600 municipios. Emergencia en la mitad del país por lluvia. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La deuda con las clínicas y hospitales de Colombia alcanza cifras que suenan impagables. La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales asegura que el monto de las obligaciones alcanzó los 16,8 billones de pesos. Las cifras y el problema de cartera es un problema crónico. A corte de diciembre 31 de 2023, la deuda con las IPS del país llegó a los 16.8 billones de pesos, con un aumento del 4.38% en solo 6 meses. Y aportaron información 221 instituciones hospitalarias de todos los niveles y de todas las naturalezas jurídicas. El resultado nos muestra que la cifra de cartera es de 16.8 billones de pesos, un crecimiento respecto al corte anterior de más de 700.000 millones de pesos. Según el informe, la cartera en mora ya supera el 54%. Solo la deuda de las EPS con las clínicas y hospitales supera el 74% del total, es decir, 12.2 billones de pesos. El Estado les debe el 8.8% de los cerca de 17 billones de deuda. Por concepto de SOAT, la cartera es del 3%, prepagada 2% y las aseguradoras de riesgos laborales deben 0.3% del total. Le estamos pidiendo al gobierno nacional que verifique el cumplimiento de las cifras, que el 80% sea el mínimo del dinero que se mueva, que no se olvide el otro 20%, que las dos sirven para mantener la cartera corriente controlada y para poder empezar a disminuir la cartera que está vencida. También le estamos pidiendo al gobierno nacional que con el giro directo verifique y se encargue que esos dineros que se movilizan a través de ese mecanismo no se queden en instituciones de integración vertical, es decir, que la prioridad sean los hospitales y las clínicas que son independientes, que permita subsanar los daños que han dejado las EPS que se han ido del sistema, que se han liquidado y que no han respondido. Hay varias opciones para fondearlo. Una de ellas es el medio punto de IVA social destinado específicamente a la salud. Las EPS con mayor deuda son Nueva EPS, 3.1 billones de pesos, Sanitas, 985.000 millones de pesos y Sura, 596.000 millones de pesos. La inversión extranjera directa en Colombia cayó 5,9% en los primeros 5 meses del año, según el Banco de la República. Mientras en el periodo enero a mayo del 2023 ingresaron a Colombia más de 5.799 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, en el mismo periodo de este año la cifra apenas alcanzó los 5.455 millones de dólares. Para el gremio exportador, uno de los factores que está ahuyentando la inversión extranjera es la inseguridad. La seguridad física, pero también la seguridad jurídica en Colombia se ha deteriorado. Estas cosas que estamos viendo en el Cauca, en el Valle del Cauca, creo que son una alerta y los inversionistas pues toman nota de eso. El presidente de Analdex también sostiene que hay desconfianza en torno a las reglas del juego para la inversión extranjera. El tema de una posible reforma tributaria, creo que eso cambia.
Y ante la Cámara de Representantes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el debate de moción de censura en su contra es improcedente. Señaló que no toma decisiones sobre el sistema de salud de los maestros. El ministro Jaramillo enfrentó su segunda moción de censura ante la Cámara de Representantes, esta vez por la prestación del servicio de salud a los docentes del país. Un gobierno que había prometido darle solución a esta crisis del sistema de salud, lamentablemente ha decepcionado al magisterio colombiano. Entonces, decir que el Ministerio de Salud no tiene nada que ver con la catástrofe del modelo de salud de los maestros es prácticamente negar que el agua moja. El pacto histórico defendió el rol del ministro. Llegaron solo al oportunismo, al bus del show, no han ido a madrugar con los maestros a hacer el trabajo, disculpen que los diga. Por eso me anoté, porque una llama legitimidad de la causa. Pero ya que todos están preocupados por los maestros y maestras, hoy están en paro. Y necesitamos que a sus compañeros del Centro Democrático, que les preocupa tanto los maestros, y Cambio Radical, nos ayuden a que esa ley estatutaria salga como salió en la Cámara. Al ser un régimen especial de salud, el ministro Jaramillo argumenta que no tendría relación directa con el Fondo de Atención a los Maestros, por lo que dice que se violaron sus garantías al citarlo a dicho debate. Y los felicito porque hayan hecho este debate. Pero les quiero decir a ustedes una cosa, este debate es improcedente. Yo no tengo por qué responder cuando desafortunadamente, y perdóneme y discúlpeme, no puedo responder cuando desafortunadamente en la acta por el cual yo fui citado no llenaba la 10ª parte de los integrantes de la Cámara. Segundo, no corresponde a los asuntos relacionados de las funciones propias de mi cargo ministerial, como lo demostré. Congresistas se mostraron inconformes con las respuestas de Jaramillo, dado que no abordó los cuestionamientos de los legisladores sobre el manejo del fondo, bajo el argumento de que era un debate improcedente. Alcaldes y dirigentes gremiales del sur del país le solicitaron hoy al gobierno nacional revivir los bombardeos aéreos contra los grupos armados ilegales que han desatado una ola terrorista en los últimos días. Pidieron también que la vía panamericana no sea bloqueada. Que se aumenten las horas de vuelo de la Fuerza Aérea y de Aviación del Ejército y que se revisen las restricciones a la posibilidad de la Fuerza Aérea de bombardear campamentos de estos grupos terroristas, porque ahí se está cediendo una ventaja táctica que nos permitiría erradicar estos grupos más rápido. Desesperados por la situación de orden público que vive el suroccidente del país, empresarios y mandatarios de Cauca, Nariño y Valle del Cauca anunciaron que instaurarán una acción popular para que el gobierno de Gustavo Petro permita que la vía panamericana no vuelva a ser bloqueada. Que realmente también sean atendidas las peticiones y las pérdidas que también se están generando para nosotros. El año pasado, solamente por cuestiones de bloqueos, solo el año pasado fueron más de 3 billones de pesos para nuestro sector, sin contar las pérdidas para la industria, el comercio y el resto de los sectores como turismo que también se están viendo afectados. Cuando se tapa la vía se dejan de transportar cerca de 25 millones de kilos de mercancía. Eso hace que nuestro departamento, siendo con espíritu agropecuario, ¿sí?, se generen atrasos permanentes y retiro de los capitales que ahí existían como Alpina, por lo menos que ya no está en nuestra ciudad. De acuerdo con los dirigentes que llegaron a Bogotá a dar una rueda de prensa sobre este particular, la situación que afecta a sus territorios, las comunidades y los grupos armados ilegales están ejerciendo presión sobre el gobierno. Herramienta de extorsión al Estado, bloquear la vía panamericana. Y es lo que está pasando en este momento. Las empresas del departamento de Nariño, gran parte de la economía popular, que nosotros tenemos un porcentaje, el 97% de micro y pequeñas empresas. El tercer rango de nuestro PIB es agrícola. El alcalde de Cali y presidente de Asocapitales, la asociación gremial que agrupa a los 31 alcaldes de las ciudades principales del país, manifestó que la seguridad tiene que ser una prioridad en el gobierno de Gustavo Petro. En los próximos días será instaurada la acción popular. Una crítica situación de orden público de la que culpó al gobierno nacional denunció esta noche en el Senado de la República el Partido Centro Democrático. Aunque el debate por la situación de orden público en el país era contra el ministro de Defensa, este no pudo asistir a la plenaria del Senado porque estaba en la Cámara de Representantes afrontando uno de moción de censura. El Centro Democrático fustigó al gobierno nacional.
el gobierno de Gustavo Petro ha sido maravilloso para los grupos ilegales, les ha dado territorio, les ha dado plata, pero ha sido nefasto para los caucanos y para los colombianos. Queremos pedirle al Congreso de Colombia que le llame la atención al gobierno de Gustavo Petro. Vos también sos Cauca. El Cauca necesita hoy la atención prioritaria de todos los congresistas de Colombia y del gobierno tan indiferente y tan indolente. Mientras Petro está tomando whisky y champaña por el mundo, han matado 121 militares y 78 policías. Mi solidaridad absoluta con las Fuerzas Armadas, con los policías, con los militares de mar, tierra y aire. Y la mejor prueba fue lo que le pasó al papá de la vicepresidente Francia Márquez. Estos tipos empoderados no respetan nada, ni siquiera la afinidad ideológica, nada. Van detrás del negocio y van detrás de volver a Colombia un estado criminal. Desde el pacto histórico vinieron las réplicas. Yo invito a la senadora María Fernanda Cabal que supere la xenofobia y el odio contra los pueblos indígenas, porque cada vez que interviene es para señalarnos. Cada vez que interviene, trae a gente indígena para que hable mal de los pueblos indígenas. Y eso no lo acepto. Es una perfidia endilgarnos a nosotros que dejamos expósitos a nuestros líderes para que sean dados de bajas. Nadie hace eso en ninguna organización política. Que hace pocos minutos fue levantada la plenaria del Senado sin que hablase ningún comandante militar ni funcionario del gobierno. 2 personas heridas dejó un ataque con explosivos lanzados desde un dron por parte presuntamente de las disidencias FARC. Los explosivos cayeron en 2 viviendas en zona rural de El Plateado, en Argelia, Cauca. Según las fuerzas militares, las disidencias del Estado Mayor Central cometieron el ataque en medio de combates que sostenían muy cerca al lugar. Y con cartillas, las disidencias de las FARC estarían imponiendo condiciones en diferentes municipios del Caquetá. Prohibiciones de movilización, carnetización y contribuciones económicas extorsivas hacen parte del texto de la cartilla que está siendo distribuida a comunidades del Doncello Caquetá. Según las fuerzas militares, se trataría de intimidaciones de parte del bloque Rodrigo Cadete de las disidencias de las FARC. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por el nivel de violencia que vive la población colombiana. Para la ONU, la situación de violencia en los territorios es bastante preocupante. Estamos bastante preocupados por el incremento de la violencia en las últimas semanas. Hemos visto atentados, incluso contra sedes de la policía en el departamento de Cauca, y pues lo que ocurrió ayer, que fue un atentado contra el papá de la vicepresidenta. Lo que creemos es que es un desafío para el Estado recuperar control territorial, es fortalecer a las instituciones del Estado en los territorios para garantizar los derechos humanos. Para la ONU, es indispensable que los diálogos con las organizaciones armadas tengan como objetivo la protección de la población y fortalecer la presencia integral del Estado y frenar la expansión territorial de los grupos ilegales. Y la vicepresidenta Francia Márquez solicitó contundencia a las fuerzas militares para enfrentar a los grupos armados. La vicepresidenta Francia Márquez se reunió con el presidente Gustavo Petro para abordar el reciente atentado del que fue víctima su padre y extendió un llamado a las autoridades. Necesitamos contundencia en el actuar para prevenir que esas bombas, que esos carros bomba, que esos artefactos explosivos, que esos atentados como el que sufrió mi padre, los escoltas y mi sobrino no se vuelvan a presentar para ningún colombiano en este país. La alta funcionaria también extendió el llamado a los grupos al margen de la ley. El gobierno no va a detenerse en frenar las acciones terroristas que están atentando contra la población civil. Por su parte, las autoridades continúan en la búsqueda de los responsables de este atentado.
Se establece una investigativa prioritaria para la Policía Nacional y estamos ofreciendo hasta 100 millones de pesos por recompensa a quien nos dé información que nos permitan poder identificar las personas que realizaron este hecho. Tras el ataque, Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta, fue trasladado a Cali, donde espera el análisis de riesgo para reforzar su seguridad. En el Meta, las disidencias estarían realizando secuestros express en contra de transportadores y comerciantes. Una de las víctimas estuvo 6 días en poder del grupo armado. Las disidencias de las FARC estarían secuestrando en el departamento del Meta. Solicitan falsos servicios de transporte para luego secuestrar y exigir millonarias sumas de dinero para el rescate. Familiares de una víctima, la más reciente, denunciaron al Gaula Militar. Pedían hasta 28 millones de pesos por su liberación. Por favor, coopere por favor. Me están diciendo que si su merced no coopera, me van a quemar con el carro adentro. Se lo suplico, por favor, coopere, sí. En el hecho fueron capturadas 2 personas y fue liberado el transportador. Al llegar al lugar, el conductor fue abordado por hombres que se identificaron como miembros de la comisión Marco Aurelio Buendía del EMC FARC. El hecho ocurrió en la vereda El Diamante, en zona rural de Acacías, en el departamento del Meta. El ELN ratificó al término de su 6º Congreso su voluntad de paz y aseguró que las conversaciones con esa organización atraviesan por una grave crisis. Dice el ELN en su declaración política que este proceso puede abrir o confluir en un proceso constituyente. El gobierno respondió invitando a esa guerrilla a un diálogo constructivo para buscar salidas a la crisis. Declaración política. Una declaración que fue recibida como un llamado a la paz y no a la guerra. El ELN ratifica la unidad de la organización y mantiene a sus 3 primeros comandantes en el Comando Central. Uno de ellos que reapareció es Gustavo Aníbal Giraldo, más conocido como Pablito. El ELN resalta la firma del primer punto de la agenda con el gobierno y advierte que este proceso podría confluir en un proceso constituyente. El Congreso reafirma su voluntad de paz y su compromiso para cumplir lo acordado en la mesa de diálogos con el gobierno. Este proceso de paz, construido con la participación de la sociedad, al recoger las expectativas de cambio de las mayorías, puede abrir o confluir en un proceso constituyente. En su declaración, el ELN mantiene el congelamiento de la mesa de conversaciones. En el momento actual, el proceso de conversaciones de paz atraviesa por una grave crisis producida por incumplimientos de acuerdos por parte del gobierno, pero en la medida que se rectifique de manera cierta, podrán reanudarse las actividades de la mesa. Por su parte, la Delegación de Paz del Gobierno se pronunció a través de un comunicado en el que llama al ELN a un diálogo para buscar salidas a la crisis. Para la superación de las dificultades y situaciones críticas que afronta la mesa, invitamos a la delegación del ELN al diálogo constructivo, al examen bilateral para transitar salidas y reanudar a la mayor brevedad los ciclos de diálogos de la mesa. Creemos que hay un avance en que ambas partes quieren mantener y sostener la mesa. Decidir cómo descongelarla está en sus manos. Reconocer que hoy Antonio García es el comandante del Ejército de Liberación Nacional, se muestra en el 6º Congreso, que hay una unidad de los frentes, tal como se muestran las imágenes que han sido conocidas, y de la misma manera hay una comprensión del gobierno de que es posible solucionar la crisis a través de fortalecer la misma mesa de diálogos de paz. El Ejército de Liberación Nacional. Ahora la pelota queda en el campo del ELN para conocer sus respuestas sobre la invitación hecha por el gobierno. De los diálogos de paz. El jefe negociador del gobierno con la segunda Marquetalia, Armando Noboa, aseguró que los diálogos no empezarán de cero. El próximo lunes 24 de junio se instalará oficialmente en Caracas, Venezuela, la mesa de diálogos de paz con las disidencias de Iván Márquez, la segunda Marquetalia. El jefe negociador del gobierno, Armando Noboa, aseguró que no empezarán de cero, sino a partir de los acuerdos con las FARC del 2016. Pues hay que aplicarse no a construir otro nuevo gran acuerdo, sino fundamentalmente a buscar las líneas que nos permitan una implementación sólida del acuerdo del 16. Noboa dijo que ya tienen una agenda establecida. Se insiste en los territorios de paz,
se insiste en la necesidad de una participación activa de las víctimas, se insiste en los mecanismos de implementación y verificación de los acuerdos. El gobierno ha encontrado ánimos positivos por parte de la Segunda Marquetalia para el desarrollo de las conversaciones. La ONU, la Conferencia Episcopal y países como Venezuela, Noruega y Cuba acompañarán estos diálogos. Noraver Noche te desea buenas noches. Duerme sin los síntomas de la gripa. Duerme bien. Noraver, potente alivio. La marcha de los docentes en Bogotá, en la que participaron alrededor de 22.000 educadores, semi-paralizó el tráfico de la capital. Uno de los puntos principales fue la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional, desde donde salió la mayoría de la multitud. El recorrido por la calle 26 obligó al cese de operaciones del sistema de Transmilenio por esa troncal, obligando a miles de personas a caminar a sus destinos. La manifestación llegó a la Plaza de Bolívar, congregando a maestros de todos los rincones de Colombia. Porque no queremos la privatización, queremos una gente y unos niños que realmente quieran al país y es por medio del trabajo. 20 horas. Ahí nos venimos con muchas dificultades, pero estamos aquí porque tenemos un compromiso con la educación pública y el pueblo colombiano. Que la ley estatutaria de reforma a la educación se tiene que retirar. Autoridades distritales rechazaron el bloqueo al sistema de transporte masivo y también algunos casos de vandalización. 2 estaciones del sistema Transmilenio vandalizadas, un bus grafiteado, un gestor de convivencia agredido, gestores de movilidad amenazados con armas blancas, cerca de 100.000 personas afectadas en el pico del transporte al mediodía y adicionalmente 300.000 a lo largo de la jornada. Hoy ha sido una jornada bastante mala para la ciudad en términos de el poco respeto que hay por los derechos de los ciudadanos de parte de quienes ejercen su derecho a la manifestación pacífica. Al mismo tiempo, en la carrera séptima, un grupo de indígenas bloqueó el paso a la altura de la calle 32, colapsando aún más la movilidad en el centro de Bogotá. Y más al norte, a la altura de la calle 74, frente a Colpensiones, el sindicato de trabajadores también bloqueó el paso vehicular sobre la carrera séptima. Esta noche la Asamblea de la Federación Colombiana de Educadores acordó mantener el paro de docentes e insistió en el hundimiento del proyecto de reforma estatutaria en la educación. Al Congreso de la República solo le queda esta semana para adelantar el último debate de reforma a la educación. Es precisamente la falta de tiempo e imposibilidad de acuerdos lo que hoy ratifica a FECODE como críticos del proyecto. El problema real hoy es que en la plenaria del Senado no tenemos las garantías por parte de los senadores para decir ese proyecto queda de esta manera, porque hoy ahí cada quien está feriando una situación, cada quien está mirando sus intereses y no le importa que la educación pública sea un derecho fundamental en lo que nosotros estamos planteando. Por eso estamos diciendo que es importante lograr que se hunda este proyecto. Sin embargo, aclaran que sí es necesaria una ley estatutaria de educación. Es importante abrir ese gran debate una vez se hunda este proyecto. Incluso estamos discutiendo lo de la financiación de la educación. La decisión de permanecer en paro se tomó en la asamblea de ese sindicato. Vamos a hacer una pausa en Noticentro 1 CMI. Al volver hablaremos de estas y otras noticias. Emergencias por invierno en el país. Toneladas de basuras son arrastradas por arroyos en Barranquilla. El número de municipios en alerta por deslizamientos va en aumento. Ya supera los 600 según el IDEAM. Fuertes lluvias se presentarán desde mañana martes en todo el territorio nacional. Las más fuertes se han estado identificando hacia la región del Caribe. Esta región se mantiene con esta tendencia conforme a unas ondas tropicales. Recuerden que estamos en temporada de ciclones. Esta temporada de ciclones lo que nos puede llevar es a que se presenten lluvias, abundante nubosidad, inclusive tormentas eléctricas. El IDEAM informó que son más de 600 municipios con alertas por deslizamientos. Tenemos un total de 644 municipios en cualquier nivel de alerta. De ellos se encuentran 137 en nivel rojo de alerta por deslizamiento o amenaza de deslizamiento de tierra. Estos están enfocados en Antioquia con 44 y 10 municipios para Meta y para Nariño. Varias cuencas de los ríos Magdalena y Cauca registran alertas por crecientes súbitas. Pues justamente las lluvias provocaron nuevas emergencias en diferentes regiones de Colombia. En Chocó, por ejemplo, 2 personas murieron por el volcamiento de una embarcación.
Las afectaciones por las fuertes lluvias de los últimos días en el departamento del Chocó se sienten con más fuerza en el municipio de Juradó, donde el desbordamiento del río dejó a más de 5.000 personas damnificadas, destruyó decenas de hectáreas de cultivos de pancoger y arrastró a docenas de animales de corral. Por otro lado, la creciente del río Bojayá generó el naufragio de una embarcación humanitaria con 9 tripulantes, dejando el trágico saldo de 2 víctimas fatales de este lamentable accidente. La decisión de esa declaratoria se adoptó teniendo en cuenta las fuertes precipitaciones registradas en la ciudad, las cuales generaron emergencia. De manera articulada, los organismos de socorro con las autoridades administrativas atendieron los derrumbes en diferentes puntos de Santa Marta. Las fuertes lluvias colapsaron 3 inmuebles cuyas familias reciben la ayuda del distrito. 10.000 metros cúbicos de tierra cayeron sobre la vía que comunica Santa Fe de Antioquia y Bolombolo en el kilómetro 55+500. Tras la emergencia que produjo el cierre total, la concesión de Bimar sugiere usar la ruta alterna Santa Fe de Antioquia, Medellín, Amagá, Bolombolo. En Carepa, Antioquia, miles de familias continúan incomunicadas tras el colapso de un puente vehicular que fue arrastrado luego de una creciente. La gobernación confirmó que está tramitando con el ejército la instalación de un puente militar que permita el paso temporal. El gerente general del ICA, Juan Fernando Roa, reportó la evacuación de más de 75.000 reses que se encontraban en riesgo por inundaciones en la región de La Mojana. Transcurrido un mes por la emergencia de la inundación en el canal del dique, ya son más de 75.000 los animales que han tenido que ser evacuados de la zona con el acompañamiento del ICA. Lo que pretendemos con esto es garantizar la vida de los animales y por supuesto las condiciones de ingreso de los productores, de los ganaderos, de los porcicultores y quienes de verdad se ven aliviados con estas medidas de transhumancia que se generan generalmente por una situación que si bien acá no es propiamente generada por la ola invernal, sí tuvo que ver con el rompimiento del dique Caregato. El ICA anuncia medidas para evitar una emergencia sanitaria. Estamos en plena ejecución del primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa, brucelosis bovina, rabia en todo el territorio nacional, que va desde el 4 de junio al 24 de julio de este año. Y allí es muy importante que todos tengamos la conciencia de permitir la vacunación. El instituto supervisa este ciclo de vacunación. Las fuertes lluvias y los arroyos que se forman en Barranquilla arrastran toneladas de basura hasta Puerto Colombia. Un mar de material voluminoso arrastró desde Barranquilla a Puerto Colombia el arroyo León. Bloqueó la trampa metálica instalada en la parte inferior del puente de la prolongación de la carrera 51B. Por la cantidad de basuras se obstaculizó el paso del agua que va a la ciénaga de Mallorquín. Las basuras básicamente son residuos voluminosos que se encuentran, los muebles, balones, mucho reciclaje de neveras, icopor y mucho material desechado de pronto en algunas industrias y la gente que desafortunadamente tiene esos malos hábitos de echar a nuestros arroyos todas las basuras. A este canal llegan residuos de 13 arroyos de Barranquilla y Galapa. En este operativo estamos calculando que aproximadamente vamos a sacar 700 toneladas de basura de este aguacero del sábado. Desde la Oficina de Servicios Públicos de Barranquilla se reclamó cultura ciudadana para la disposición final de basuras. Hoy se llevó a cabo una cumbre de la justicia para enfrentar el hacinamiento en las unidades de reacción inmediata. En la Corte Suprema de Justicia se desarrolló el encuentro que busca una salida al hacinamiento de las estaciones de policía y las unidades de reacción inmediata de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Según un informe de la policía, en Bogotá existe una sobrepoblación de 1.624 internos, en Barranquilla es de 1.130 personas, en Cali es de 1.960 y en Medellín es de 1.937 personas. Para superar esos niveles de sobrepoblación que hay en las URI y en las estaciones de policía, se acordó el traslado de 390 personas privadas de la libertad que ya están condenadas y a quienes ya se les abrió un cupo en las cárceles. También se acordó que el IMPEC realizará un informe sobre los internos que pueden tener libertad condicional y casa por cárcel. La Corte Suprema se comprometió a mediar con los jueces para acelerar esas decisiones. Se puedan otorgar los beneficios de manera oficiosa para que así, de este modo, se liberen cupos carcelarios.
Por su parte, los alcaldes de las 4 ciudades se comprometieron a tomar medidas para garantizar que los internos puedan asistir virtualmente a las audiencias para evitar vencimiento de términos. Mompox será la primera ciudad inteligente de Colombia. Esto debido a una millonaria inversión que hará el gobierno nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información. En Mompox Bolívar iniciará la transformación digital que, según el Ministerio de las TIC, la convertirá en la primera ciudad inteligente de Colombia. Se realizará una inversión de 20.000 millones de pesos para avanzar en conectividad, ciberseguridad, desarrollo turístico y medio ambiente. Adicional a eso, se materializará la primera carretera inteligente del país, que con ayuda de Internet se podrán hacer conteos de carros, velocidad y se implementarán estrategias de seguridad vial. Los paneles solares y energía sostenible también serán parte del proceso. En debate de control político en el Consejo de Bogotá, los cabildantes cuestionaron el contrato que entregó a particulares el servicio de grúa para los carros inmovilizados que son llevados a los patios. Aseguran que deja millonarias ganancias al concesionario. De los más de 163.324 millones de pesos que recaudó el distrito desde abril de 2018 a enero de 2024, más de 134.415 millones de pesos fueron directamente al concesionario y tan solo 28.908 millones de pesos a la Secretaría Distrital de Movilidad. Desde el Consejo cuestionan la amplia participación de este concesionario. En el año 2021 se ganaron 21.000 millones de pesos y en el 2023 41.000, es decir, no hay ningún control, se ganan prácticamente saltando un año el doble y el distrito solamente el 17%. Más del 64% de los vehículos que llegan a los patios son motocicletas, pues en las grúas pueden ir hasta 7 de estos vehículos. El por qué los usuarios deben pagar cada uno el traslado de su vehículo cuando se debería pagar entre todos un solo viaje en las grúas. Es algo irresponsable cobrarles este dinero uno por uno a cada conductor. La principal alternativa por parte del Consejo de Bogotá es que finalice la tercerización del servicio de grúas en la capital del país. Según Asofondos, con la reforma pensional, esas empresas pasarán de 7 millones de cotizantes a 1.7 apenas entre en vigencia la ley, lo que los acabará de manera gradual. Porque el stock acumulado de los activos se va a ir reduciendo progresivamente en el tiempo. O sea que se van a acabar los fondos. Los fondos se van a ir marchitando si no pasan cosas adicionales, medidas adicionales. Dadas las circunstancias nuevas, ¿no? Haya fondos que renuncien a la licencia. El ahorro y la capacidad de Colpensiones para recibir afiliados son las principales preocupaciones de los fondos sobre el nuevo sistema. Planteamos que todo el ahorro que llegue a Colpensiones se ahorre, todo, ¿no? Infortunadamente quedó que solo se va a ahorrar de cada 100 pesos, solo 20. Un año no es el tiempo suficiente, ¿no?, para que Colpensiones esté lista para recibir a 24 millones de afiliados, ¿no? En Colpensiones muchas cosas todavía son manuales. El presidente del autorregulador del mercado de valores, Michel Llana, advirtió que la reforma pensional es insostenible fiscalmente. Después de la aprobación del proyecto en el Congreso, el dirigente sostuvo que la reforma pensional no es sostenible fiscalmente, ya que varios artículos aprobados no tienen un sustento sobre su impacto económico. Se revivió un artículo para comunidades indígenas y afrodescendientes que no tiene clara su implementación. Se le dan condiciones especiales a una población muy grande y el costo fiscal de esa aprobación no está cuantificado. Se suma la reducción en las semanas de cotización para las mujeres. Termina constituyéndose en una posible desventaja para ellas porque confluyen una serie de elementos que no son beneficiosos en el largo plazo para este grupo poblacional. El Ejecutivo señaló que el periodo de transición para Colpensiones es muy corto. Esta aprobación express genera preocupaciones sobre el régimen de transición, que es muy acelerado. En un año es muy poco probable que Colpensiones pueda estar listo tecnológicamente. Por otro lado, cabe anotar que el presidente del autorregulador del mercado dejará su cargo en el mes de septiembre. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó una nueva caída de las ventas del comercio en mayo. La bitácora económica de FENALCO reportó que el 81% del comercio reportó disminución en sus ventas durante el mes de mayo. Con ello se completan 17 meses consecutivos donde el sector mantiene cifras negativas. El gremio sostiene que el gasto de los hogares sigue rezagado en la mayoría de las fuentes de consumo.
A través de un video, el presidente de FENALCO explicó: todavía hay mucho temor por parte de los hogares colombianos respecto a comprar con tarjeta de crédito, a pesar de que ha ido bajando la tasa de interés. El dirigente manifestó que las expectativas también son pesimistas. Y respecto al optimismo o pesimismo hacia el futuro, el 76% dice que las ventas y las cosas en Colombia van a empeorar. Los sectores con menor dinamismo son vehículos, confecciones y materiales para construcción. Inició en Cartagena la reunión del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. Las personas participantes hablaron sobre los retos económicos del planeta. Más de 400 presidentes de empresas, líderes de Colombia, España y América Latina se reúnen en Cartagena en torno al crecimiento de la inversión, la competitividad y la actual situación económica. El país, como todos los países, tienen ciclos, o sea, nuestra economía en este último año no está creciendo como veníamos creciendo antes. Yo creo que en muchos países de la región eso ocurre, pero creo que nosotros los empresarios tenemos la responsabilidad en momentos difíciles de tratar de seguir empujando y seguir creciendo. Así que creo que todo momento difícil es a la vez un momento de oportunidad. Temas como la innovación y el aporte a la transformación que se vive a nivel mundial también están en la agenda. No hay que ocultar pues que la falta de seguridad jurídica, los cambios bruscos de gobiernos de un extremo a otro, pues no ayudan muchas veces, y desde luego pues también las propias condiciones de seguridad física en la región deben mejorar sustancialmente para que el mundo empresarial y por supuesto también pues el mundo laboral caminen en un entorno mucho más positivo. El 7º Congreso Iberoamericano CEAPI se desarrollará hasta el próximo miércoles en la capital de Bolívar. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, denunció que falsos líderes están reclamando la adjudicación de tierras. Durante la antesala a la Feria de Agricultura Campesina y Familiar que se desarrollará esta semana en Corferías, en la capital del país, la funcionaria alertó por supuestos líderes que están pagando para ser inscritos y recibir beneficios de la reforma agraria como la adjudicación de tierras. Se está adelantando los procesos correspondientes con las autoridades competentes. Que no caigan en estos oportunistas que se presentan pidiendo pagos o coimas para prometer favorecimientos en las compras de tierras. La funcionaria señaló que también se está investigando internamente con la Agencia Nacional de Tierras la responsabilidad de funcionarios y contratistas. Para que cualquier irregularidad que se detecte o cualquier denuncia que se reciba en torno a los procesos de compra de tierras, aplique el procedimiento anticorrupción y lo ponga en conocimiento de las instancias, tanto judiciales como disciplinarias y fiscales correspondientes. Finalmente respaldó las manifestaciones y movilizaciones de algunas comunidades campesinas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,04% a 1.378 puntos. La acción de BHI fue la que más subió, con una valorización de 1,79% a 285 pesos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más bajó, con una pérdida de 3,62% a 76.580 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,25% a 2.430 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.144 pesos con 63 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.900 pesos. Un euro cuesta 4.424 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 27 centavos. El azúcar se transó en 18,97 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79 con 95 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84 con 41 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.430 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.